Lo que me vayan escribiendo, yo lo voy leyendo, quédense tranquilos que por más que no conteste, ¿sí? Del chat yo lo leo. Bien, vamos a compartir entonces un Power. Bueno, bien. Entonces, decíamos en la clase pasada, estuvimos charlando un poquitito de lo que es resonancia magnética de columna, ¿sí? A lo que es anormalidades. Ahora vamos, o sea, perdón, con lo que es anatomía normal, ahora vamos a ver lo que serían patologías o anormalidades, ¿sí? Lo mismo que por ahí referenciábamos con tomografía, vamos a usar la misma metodología, vamos a delimitar un poco lo que es cuestiones patológicas, ya que las variables son muchas, pero bueno, en consideración al tiempo que disponemos, ¿sí? Y el contenido, vamos a ver algunas muy específicas, las más habituales. Bien, la idea es ver el Power y después tratar de ver por lo menos un estudio de resonancia, ¿sí? Que tengo para compartir, cosa de comprender un poquitito mejor de cómo se evalúa y demás, y bueno, seguir marcando diferencias con lo que es tomografía computada. Bien, entonces, vamos viendo. Bueno, con respecto a lo que es, ¿sí? La resonancia magnética, habíamos estado hablando la clase pasada, ¿sí? Y la anterior también, decíamos que una de las principales diferencias con tomografía es que la resonancia se adquiere en diversos planos y en diversas secuencias. Una de las diversas secuencias a las que hacemos referencia tiene que ver con que el T1 que denominamos, ¿sí? Nos permite visualizar la anatomía de la región. Profe, Sí. perdón, pero pusieron unos chicos en el grupo, si los podías aceptar, porfa. Ah, perfecto. Gracias. Ah, me figura uno solo, Lucas Pino. Ahora sí se suma alguien más. Gracias por avisarme. Bien, les decía entonces, sí, que el T1, o sea, dentro de las diversas secuencias que se realizan, sí, y diversos planos, la secuencia T1 nos permite ver la anatomía y dentro de esas características anatómicas, ¿sí? También podemos visualizar la alineación de la columna o inclusive las curvaturas de la columna, no solamente ¿sí? Si el eje se conserva o no. Bien, esto hablando de planos, por ejemplo, coronal, ¿sí? O el plano sagital si queremos evaluar bien las curvaturas correspondientes a cada segmento de la columna. Bueno, eso nos permite ver diversos tipos de lesiones que vamos a describir hoy y obviamente que esas lesiones van asociadas a las distintas estructuras o características, o sea, nos permite ver ¿sí? Lo que es el cuerpo vertebral, nos permite ver lo que son los discos, nos permite ver la médula, el canal, ¿sí? Entonces, cada una de las regiones y de las estructuras en cuestión pueden sufrir distintos tipos de variables. Bien, la realidad es que en cuanto a la práctica y la experiencia en particular, pero si tenemos que comparar columna ¿sí? Evaluada por tomografía o columna evaluada por resonancia, la que nos brinda mayor información es la resonancia magnética. Bien, ahí estamos. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir ¿sí? Charlando un poquitito hoy. Decíamos que, bueno, como lo refería recién, la resonancia es la que más información nos va a brindar. ¿En qué se destacaría la tomografía? Bueno, en lo que es tejido óseo. Bien, cada vez que hay algún trauma, bien, esto hablando de la calidad imagenológica, ¿no? De la imagen en particular. Después, obviamente que
en cuestión de costo, en cuestión de velocidad de adquisición, de disponibilidad, ¿sí? La tomografía, de alguna manera, le gana a la resonancia, pero en cuanto a la imagen en particular, la resonancia nos permite visualizar mucho mejor, ¿sí? La gran mayoría de estructuras que componen la región o el segmento. Entonces, en tomografía vemos mejor lo óseo, lo tisular en resonancia magnética. La primera patología, ¿sí?, que vamos a describir tiene que ver con la hernia discal. Ya vamos a ver, ¿sí?, algunas de las resonancias que tengo para mostrarles. Pero bueno, en cuanto a la hernia, hace referencia al desplazamiento, ¿sí?, al desplazamiento de algunos de los constituyentes del disco. Y cuando hablamos de algunos de los constituyentes, hacemos referencia a que el disco está compuesto, ¿sí?, decíamos, por un núcleo más bien pulposo y una periferia, ¿sí?, más bien cartilaginosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, también es importante saber, más que nada porque lo van a leer, ¿sí?, pero es importante saber que dependiendo, ¿sí?, la característica de este desplazamiento, por ahí se le dan distintas denominaciones. Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿sí? Pero por ahí habrán escuchado hablar de protrusión, ¿sí?, de hernia, de abombamiento. Bien, entonces cada una de esas definiciones, o en la gran mayoría, tiene que ver con qué porcentaje de desplazamiento, ¿sí?, se corresponde. Entonces, yo sigo aceptando. Ahí estamos. Entonces le decía, ¿sí?, fíjense que esta imagen me está mostrando, ¿sí?, lo que es una resonancia ya que está, lo vamos analizando, en una secuencia, ¿sí?, T2. ¿Por qué T2? Porque estamos viendo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Fíjense que vemos la médula, o mejor dicho, ¿sí?, está cortada esta imagen, o sea que no es de referencia, no es lo ideal, pero bueno, vemos probablemente lo que corresponda a la porción lumbar. Vemos médula y vemos cola de caballo. Ahora, lo que nos interesa sobre todo, ¿sí?, es analizar, decíamos, lo que corresponde a líquidos. El líquido cefalorraquídeo lo estamos viendo blanco, lo estamos viendo hiperintenso. Es decir, estamos en una secuencia T2, más si consideramos también la hiperintensidad de la grasa, ¿sí?, que vemos acá hacia posterior. Entonces, decimos que estamos en una secuencia T2. No podemos visualizar, obviamente que estos colores que vemos acá no los vamos a ver en una resonancia, pero sí veríamos los discos, ¿bien? Y al ser de núcleo pulposo, esos discos deberían visualizarse hiperintensos, ¿bien? Digo deberían porque dependiendo de muchos factores, ¿sí?, por ejemplo la edad, si están deshidratados no lo vamos a ver hiperintenso, lo vamos a ver hipointenso. Ya lo vamos a ir evaluando con otras imágenes. Bien, entonces, decíamos, veo un plano sagital, veo, ¿sí?, un plano axial. En el plano sagital, fíjense las referencias, ¿sí?, que tenemos a continuación, estamos viendo distintas imágenes. Vemos una protrusión, ¿sí? O sea, acá, esta primera que vemos, ¿sí?, no, así lo podemos guiar con el colorcito. La primera que vemos en la imagen se corresponde con la última, ¿sí? Vamos a hacerla en el orden de la imagen en cuestión, entonces. Esta primera con la última. Una hernia intravertebral. ¿Por qué? Porque, ¿sí?, por motivo alguno, este cuerpo vertebral, ¿sí?, se vio erosionado, se vio lesionado, tiene una faltante, ¿sí?, de su estructura. Entonces, el disco no se va a protruir ni hacia anterior ni hacia posterior, sino que se va a protruir a la vértebra adyacente, ¿sí?,
en este caso hacia la vértebra superior, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una hernia intravertebral. No es lo más habitual, pero sí puede suceder. Después sí, bien, vamos a ver que tenemos esta segunda, ¿sí? No podemos denominar el espacio adecuado porque no podemos ver si acá ya tenemos el sacro, si tenemos una vértebra más, entonces no podemos referenciar, ¿sí? Si esto es L1, L2, si esto es L2, L3, pero probablemente... A ver, ¿hay algún micrófono prendido? Ahí estamos. Bien, entonces, decía, ¿sí? Tengamos en cuenta que como perdemos la referencia, fíjense qué importante es tener una referencia, si estamos a nivel lumbar, ¿sí? Sería el sacro, no podemos contabilizar. Pero lo más probable, por las características que vemos, es que sea L1, L2, L3, L4 y L5. Bien, ¿qué usamos de guía? Acá apenas se vislumbra el cono medular y a partir de ahí la cola de caballo, ¿sí? Entonces, a nivel de L1, L2, o en el espacio L1, L2, estaba la hernia intravertebral. A nivel de L2, ¿sí? L3 está representado con este color, ¿sí? Lo que sería una protrusión. Obviamente que no es que este paciente tenga todas esas lesiones, todas esas hernias, sino pobre, ¿sí? Le pararía un futuro quirúrgico seguro, sino que es la representación que nos permite ver cómo se desplaza, ¿sí? Ese disco o parte de ese disco invadiendo el canal medular. Ahora, si yo comparo la protrusión con la extrusión, ¿sí? Podemos ver que a nivel de L2, L3 invade el canal medular, pero sin impactar, ¿sí? Lo que serían las fibras, ¿sí? O los nervios de la cola de caballo, como si lo hace la extrusión. Y ni hablar cuando hablamos de, ¿sí? Una migración, ¿sí? O de lo que llamamos el secuestro. Migración es cuando ese disco se desplaza de una manera importante, ¿sí? Y se ubica una porción de ese disco hacia caudal. Tengamos en cuenta que tenemos los ligamentos y también se evalúa a veces si hay ruptura o no. Y a su vez, el secuestro discal es cuando hay una ruptura, ¿sí? Parcial de ese disco y es como que se desprendió un pedacito de ese disco y queda, ¿sí? Ubicado o alojado en el canal medular. Entonces, esas son las distintas denominaciones. Algunos directamente hablan de hernia o por ahí hablan de protrusión cuando hay, ¿sí? Un desplazamiento y de hernia cuando, ¿sí? Tiene contacto con la médula o con lo que son los nervios. Entonces, tengan en cuenta esto. Bien. Esta segunda imagen que vemos acá, estamos viendo el plano axial de la columna. Bien. Y lo que nos está representando básicamente, ¿sí? Más allá de que, bueno, también al evaluar uno puede ver en el canal medular el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, o sea que también estamos en un T2 y vemos esos puntitos que se corresponden con la cola de caballo, o sea que estamos seguro hacia inferior de L2 en este corte, más allá de que no esté referenciado. Entonces, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, vemos el cuerpo vertebral hacia anterior, vemos el canal medular con líquido cefalorraquídeo y los nervios o fibras nerviosas. Y acá, fíjense cómo se ve, ¿sí? Las facetas articulares o la articulación facetaria. Y apófisis, ¿sí? Espinosas, como para que nos ubiquemos. Bien. Probablemente lo que veamos acá hacia los laterales puedan corresponderse con los psoas si consideramos que estamos a nivel lumbar. Bien. Acá vemos hacia los laterales,
¿sí? Probablemente lo que serían los nervios, pero bueno, al ser un solo corte no se puede, ¿sí? Especificar o hablar con certeza de lo que estamos viendo, sobre todo con respecto a esto que hacía referencia. Bien, fuera de lo anatómico, fuera de lo que es el plano y la secuencia que hacíamos referencia, esta imagen nos quiere mostrar, ¿sí? O referenciar las denominaciones correspondientes en cuanto a los distintos desplazamientos. ¿A qué voy con esto? Bueno, más allá de lo que recién denominábamos como protrusión, extrusión, secuestro, migración, ¿sí? Más allá de eso que tiene que ver con el porcentaje de desplazamiento, también hacia la orientación en el plano axial que esta toma se le dan distintos nombres. Si, por ejemplo, tenemos una protrusión que es biel medial, fíjense que acá lo vemos en azul, digamos, ¿sí? Esa protrusión vamos a denominarla como una protrusión central. Un poquito lateralizado, ¿sí? Pero dentro de lo que sería el canal medular, lo denominamos paracentral, ¿sí? O sea, paralelo a lo que es el eje central. Ya cuando, ¿sí? La protrusión o el desplazamiento discal se da interviniendo en lo que son los agujeros de conjunción o forámenes, ¿sí? Este desplazamiento, sea cual sea, se denomina foraminal, y si esto es ya aún más lateralizado, fuera de esos límites de los forámenes, se denomina extraforaminal. Bien, o sea que una hernia, ¿sí? O un desplazamiento, perdón, lo vamos a denominar. Depende el porcentaje de desplazamiento con distintos nombres y también con distintos nombres depende, ¿sí? La orientación de esto. Protrusión central, paracentral, foraminal, extraforaminal, lo mismo con la extrusión, etcétera, etcétera. Bien. Acá tienen un poquito más detallado, ¿sí? Lo que charlábamos recién. Fíjense que decíamos la protrusión, que era la segunda. Lo que tiene en consideración son los bordes, ¿bien? La distancia entre los bordes del material herniado es menor a la distancia entre los bordes de la base, ¿sí? La extrusión, ¿sí? Migración y el secuestro. Bien. Acá tenemos una protrusión. Fíjense que acá sí podemos referenciar bien. ¿Por qué? Porque yo veo, ¿sí? Lo que es el sacro. Entonces, al ver el sacro yo puedo contabilizar mucho mejor o con un poco más de certeza, ¿sí? los cuerpos vertebrales y en consecuencia los espacios intervertebrales. Si veo el sacro, decíamos de inferior a superior, cuento 5, 4, 3, 2. O sea que estoy viendo las últimas 4 vértebras lumbares. ¿Qué puedo analizar de esto? Bueno, volvemos a lo mismo. Lo que nunca puede faltar, inclusive se lo piden en la lista de cotejo, creo que la ensamblé ya en el PowerPoint, así que lo vamos a especificar, pero es el plano y la secuencia. Entonces, por lo que es columna, decíamos, los planos que no van a faltar nunca son el sagital y el axial. Entonces, acá veo en primera instancia 2 imágenes correspondientes al plano sagital. ¿Qué diferencia veo? Bueno, que en la primera el canal medular lo veo hipointenso y en la segunda la veo hiperintenso. Correspondiéndose así, más allá de que no veo bien, ¿sí? La grasa, pero por las características puedo definir como T1 y T2, más allá de que abajo lo referencie. Bien. Acá vemos, ¿sí? El plano axial correspondiente a estas mismas imágenes. O sea, en este estudio, ¿qué se hizo? Bueno, en este estudio se hizo primero, por lo menos, ¿sí? Un barrido o una secuencia en plano sagital, tanto en T1 como en T2,
y a partir de lo visualizado se ejecutó, ¿sí?, cortes que no sabemos cuántos ni si en un paquete o en varios, pero se realizó por lo menos un corte en un plano, ¿sí?, axial, correspondiéndose también a una secuencia T2, ya que vemos el canal hiperintenso. Bien. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, una vez que sale, decíamos, primero el sagital, ¿sí?, es evaluar toda la estructura anatómica. Bien, ¿qué es lo que van a tener que hacer las acreditaciones? O sea, uno ve, ¿sí?, la médula o la cola de caballo, en este caso, ve las características, ¿sí?, del canal medular, que no haya nada dentro, ve los cuerpos vertebrales, ve los discos, podemos apreciar el ligamento también, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que uno evalúa y define cómo seguir. En este caso, yo que veo los últimos cuatro cuerpos vertebrales conservados, ¿sí? Lo que sí me llama la atención es una deshidratación, ¿sí?, relativamente pareja, equilibrada entre los discos. No sé la edad del paciente, o sea que no puedo definir si es normal o no eso. En un paciente adulto mayor, totalmente sería normal, ¿sí? Ahora, lo que sí me llama la atención es que tanto en lo que es L2, L3, o sea, espacio intervertebral L2, L3, como aún más todavía en L4, L5, hay una pequeña protrusión, donde es mayor el desplazamiento de esa protrusión a nivel de L4, L5. Entonces, protrusión discal a nivel de L4, L5, donde esta imagen en el plano axial nos permite visualizar que esa protrusión es a nivel central, ¿sí?, o medial. Entonces, obviamente que esto lo ideal es estudiarlo o verlo, ¿sí?, con varios axiales, ¿sí? Pero bueno, no lo disponemos, ya lo veremos en alguno de los otros estudios. Acá, sí. Profe, Sí, eh, la protrusión ahí sería lo que se ve como más hipointenso, tipo lo negro, digamos. ¿Eso sería lo que rodea como el centro que es más grisecito? ¿Y eso sería lo que está por fuera? en el plano axial me haces referencia. Ah, plano axial. A ver, vamos a agrandarlo un poquito. Total, después lo acomodamos. Ahí estamos. Ahí capaz se ve mejor. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que lo que estamos haciendo acá, a ver si me deja dibujar. ¿Sí? Si yo estuviera programando, primero eso, como para ponerlos en contexto, ¿sí? Esto es a ojo del operador, ¿sí? Y es una resolución del operador durante el estudio. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, generalmente el médico nos manda, ¿sí?, un diagnóstico presuntivo, entonces nos dice, bueno, posible hernia discal, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo veo esto, bien, yo veo esta protrusión. ¿Qué hago? Bueno, a ver si me deja, justo con este color no se va a ver. Ahí estamos. ¿Sí? Imagínense que esto que estoy colocando acá es el corte. O sea, la dirección del corte se la da el operador. Yo capaz lo doy así, otro operador lo da un poquito más oblicuo. Entonces, y esto no es un solo corte que uno hace, sino que generalmente son 3, 4, 5 cortes dependiendo el espesor y lo que considere el técnico. Entonces, yo, por ejemplo, haría por lo menos 4 cortes con esta orientación. Lo que yo no puedo ver porque no tengo referencia es esta imagen, ¿sí? Yo sé que esta imagen corresponde a este espacio, pero yo no sé si es de las más superiores o de las más inferiores. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo esté viendo, por ejemplo, ¿sí?, acá, ¿sí?, veo parte del cuerpo vertebral. Y acá veo parte del disco, esto más hipointenso, esto más negro que hacías referencia, ¿sí?, es parte del disco, pero está dentro de su localización normal. Bien, lo que va a estar fuera es esta zona acá, ¿sí? Insisto, tendríamos que ver
secuenciada, valga la redundancia, la imagen, o sea, ver 2, 3 o 4 cortes seguidos para ver en qué momento se protruye más. Pero este abombamiento, podríamos decir, esto que vemos apenas acá, puede corresponderse, ¿sí?, con los primeros o los últimos cortes. Por eso no se ve tan pronunciado. Probablemente si fuera el corte del medio, ¿sí?, ahí donde está la línea, yo vería mejor, vería, ¿sí?, todo esto con la misma intensidad, porque sería disco, esto no sería cuerpo vertebral, y vería, ¿sí?, el abombamiento mejor todavía. Entonces, pero esto que vemos acá, ¿sí?, se corresponde con la protrusión. Por eso decimos que es medial, ¿sí?, o que es central. Ahora, si yo lo vería acá, ocluyendo lo que es el canal medular, perdón, el foramen medular, o el foramen, ¿sí?, o agujeros de conjunción, ahí, ¿sí?, ya estaríamos hablando de foraminales. Bien, pero bueno, esto sería posterocentral porque tiene preponderancia en este punto. Hablamos de que es paracentral cuando es unilateral, o sea, veríamos el dibujo, ¿sí? Vamos a aprovechar. Yo acá veo, ¿sí?, el abombamiento que me está entrando casi en contacto, ¿sí?, con las fibras de los nervios. Bien. Ahora, si esto se vería más hacia un lateral, ¿sí?, por ejemplo, hacia este lateral, diríamos que es paracentral. Si se va aún más hacia el canal, hacia el agujero de conjunción, sería, ¿sí?, foraminal, y ya fuera, ¿sí?, ya es extraforaminal. Bien, por ahí lo vamos a ver mejor. Vamos a borrar todo lo que hicimos. Un segundito. Con esta segunda imagen, ¿sí? Vamos a esta. Acá hacemos el mismo análisis, ¿sí? Yo acá estoy viendo, bueno, en este caso las últimas 3 vértebras, lo veo en plano sagital, T1 y T2 correspondiente, ¿sí? Y lo que estoy viendo es en el espacio, ¿sí?, discal, L4, L5, una extrusión, ¿sí? Fíjense cómo es mayor, ¿sí?, y cómo empuja el ligamento. En este caso, tenemos también cola de caballo, entonces por ahí la compresión no es tan visible, pero cuando yo me voy, ¿sí?, a evaluarlo en el plano axial, que en este caso lo hacen en T1 y T2, puedo ver, ¿sí?, fíjense, la extrusión mucho más visible, ¿sí? Y en este caso también es posterocentral, pero si queremos ser detallistas, está más lateralizado hacia el lado izquierdo, o sea, casi de alguna manera involucra también el foramen, ¿sí?, del lado izquierdo. En el T1, para ser sincero, no suele visualizarse. ¿Por qué? Porque justamente hacemos axial T2 porque el disco, que se ve generalmente hipointenso, contrasta con el líquido cefalorraquídeo, que es hiperintenso. Entonces podemos definir bien ese borde. El T1, tanto el disco como el líquido se ve hipointenso, entonces es difícil delimitar bien qué es nervio, qué es disco, ¿sí? El líquido mismo cefalorraquídeo. Bien. Vamos acá. ¿A qué nivel estamos acá? ¿Qué segmento de la columna es? Dorso lumbar. No sé qué opina el resto. ¿Qué referencia tomarían? ¿No es cervical? Exacto. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre, acá está como esta segunda imagen media jugada, media al límite, pero siempre tomen en cuenta 2 cuestiones para diferenciar, ¿sí?,
es a nivel cervical, este triangulito que se corresponde a las primeras dos vértebras, ¿sí? Hace referencia a C1 y C2, atlas y axis. Si no, vemos, ¿sí?, el tronco del encéfalo y si no, vemos el cerebelo. Generalmente deberíamos ver así como se ve en esta imagen. Acá decíamos está un poco más jugado porque está muy sobre el borde, ¿sí?, de la primera cervical. Entonces no vemos cerebelo, no vemos el tronco, no vemos nada. Bien. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Cuando yo veo, por un lado, las curvaturas, ¿sí? Pero bueno, a nivel cervical, ¿sí?, y lumbar tenemos las mismas curvaturas, o deberíamos. Y por otro lado, ¿sí?, tengan en cuenta el tamaño de los cuerpos, atlas y axis, ¿bien? Inclusive hasta el canal medular es más amplio a nivel cervical. Bien. Entonces, acá lo mismo, ¿sí? Yo veo a nivel cervical, evalúo cuerpo, evalúo discos, evalúo la curvatura, el canal, la médula, casi hablamos de la médula, si hay algo ocupando, si veo, así como hablamos de densidades, ¿sí? En tomografía acá hablamos de si veo uniforme u homogéneo, ¿sí?, la intensidad de la médula, lo mismo de los cuerpos. Tengamos en cuenta, ¿sí?, ciertos factores anatómicos, como puede ser que veamos en la línea central, si el corte es muy medial, muy sagital, medio sagital, el epéndimo podemos llegar a ver, entonces veríamos un trazo, ¿sí?, o algunas cuestiones degenerativas no tan complejas. O sea, no específicamente quiere decir que haya una patología si yo veo, ¿sí?, una médula relativamente heterogénea. Ahora, si yo veo muchos manchones, por decirlo de alguna manera, o muchas imágenes hiperintensas, ¿sí?, en la médula, bueno, ahí sí podemos sospechar alguna patología, ¿sí?, por ejemplo, desmielinizante o algo por el estilo. Bien, pero decíamos, evaluamos cuerpo, evaluamos disco, canal, médula y toda la estructura circundante. Decíamos, por ejemplo, hasta inclusive cerebelo, si no se puede, ¿sí?, herniar dentro de lo que es el foramen. Bien. Seguimos. No vamos a entrar en los detalles porque la evaluación es directa. Cuando hablamos de protrusiones, ¿sí?, va a ser lo mismo. Bueno, otra cosa que podemos también, ¿sí?, tener en consideración cuando estamos hablando, ¿sí?, de la columna es lo que se denomina espondilolistesis o espondilolisis, ¿sí? Hablar de la espondilolistesis hablamos de que la vértebra, ¿sí?, se va a desplazar de su posición normal. Entonces, ¿sí?, a ver, quiero buscar una imagen. Un segundito. Como para anexársela ahí y que se entienda más fácil. Acá vamos. ¿Sí? Vamos a pegarla acá nomás como para que lo vean. Acá. Bien, esto, ¿sí?, es una espondilolistesis, sin darle mucho detalle. O sea, es el desplazamiento, en este caso, ¿sí?, está desplazado hacia adelante. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque vemos o intentamos seguir el eje de las vértebras adyacentes. Entonces, la que está fuera de eje es la que nos da la referencia de si es el deslizamiento hacia adelante o hacia posterior. Pero la espondilolistesis básicamente es esto, ¿sí? Es el desplazamiento de una vértebra acá o de un par de vértebras. Acá, por ejemplo, si uno sigue el eje, ¿sí?, de estas últimas o inclusive de las primeras dorsales, o si sigue el eje de las cervicales, podemos ver que estas dos, ¿sí?, más allá de que están un poquito acuñadas, se denominan, o sea, su forma está un poquito alterada, bien, también salen de ese eje
O sea que hay una pequeña espondilolistesis, sería de 2, 3, 4, 5, sobre todo la sexta cervical respecto a la séptima, ¿sí? Y un desplazamiento aparentemente posterior. Insisto, todo esto lo hablamos con cierta relatividad, ya que vemos una sola imagen, ¿sí? Algo que le hago hincapié desde hace varias clases. Entonces, hasta acá vimos desplazamiento del disco, vemos desplazamiento del cuerpo. Cuando es desplazamiento del disco, decíamos, hablamos de la protrusión, hablamos de extrusión, podemos decir hernia. Si en la acreditación ven que un disco, ¿sí?, se extruye y entra en contacto con lo que es o médula o cola de caballo, podemos hablar de hernia, no va a estar mal, ¿sí? No vamos a ser tan detallistas de estar midiendo los factores específicos. Entonces, quiero que identifiquen eso, ¿sí? Bueno, entonces, desplazamiento, decíamos, espondilolistesis, anterior o posterior, deshidrataciones discales, ¿sí? No como patología compleja, pero bueno, algo que es importante por ahí denominar o describir cuando vemos en T2 los discos hipointensos, o sea, negros, vamos a referenciar, ¿sí?, una posible deshidratación de los discos. Bien. Bueno. Seguimos. Otro tipo de patología hace referencia a las patologías infecciosas o inflamatorias, por ejemplo, las discitis, son comunes, por ejemplo, posterior a cirugías o también puede ser por cualquier otro evento. No vamos a entrar en detalle, ¿sí? Solamente es importante saber que hablamos de un tipo de infección. El origen puede ser variado, ¿sí? Por eso acá le da distintos nombres. No vamos a entrar en esos detalles, sí, en interpretar su visualización. Fíjense que acá hablamos de, bueno, vemos 3 imágenes en plano sagital, en T1, en T2, y acá vemos T1, ¿sí?, más inyección de contraste. A ver, la inyección de contraste es algo difícil de ver, o sea, la presencia de contraste, porque primero que no es habitual en columna. Para la mayoría de las patologías no se utiliza. Para lo que es hernias discales no lo vamos a utilizar. Para la espondilolistesis tampoco. Generalmente para lo que es aplazamiento, fracturas, tampoco se usa. Por ahí lo vamos a usar en 2 tipos de patologías específicas que son o infecciosas o, ¿sí?, procesos orgánicos, sean tumores primarios o metástasis. Bien, en este caso vemos, ¿sí?, un aplastamiento, un acuñamiento, bien, del cuerpo vertebral. Como no tenemos contador, no podemos especificar cuál es. Sabemos que estamos a nivel dorsal, bien, pero no sabemos qué vértebra es. Y vemos, ¿sí?, este proceso en el T2 que nos habla de un proceso infeccioso. Acá fíjense que nos referencia que es a nivel de D5, D6. Lo sabemos porque, sí, lo refiere nada más, pero no podemos contar. Y bueno, acá, sí, le da una referencia de cómo se puede describir. Insisto, esto es igual que en tomografía. Lo que vemos patológico, describirlo en base a nuestras habilidades técnicas, digamos. Bien, topografía, morfología, qué estructura es. Bien. Acá, fíjense que hacia anterior, esta flechita nos muestra también, ¿sí?, una masa asociada a ese cuerpo vertebral, que en T2 se visualiza hipointenso, bien, y que el uso de contraste nos permite ver o realzar y diferenciarlo mejor. ¿Sí? Insisto, el contraste no es lo que más se pueda visualizar, ya que la vascularización no es como pasa en abdomen y pelvis o tórax, que son grandes vasos. ¿Sí? Acá, más si hay banda de saturación, no vemos aorta, o sea que
podemos visualizarlo si la patología en cuestión aumenta su intensidad. O también podemos visualizar de una manera mejor si yo tengo las dos secuencias, es decir, veo el sagital como acá T1 sin contraste y veo el T1 con contraste, entonces veo, ¿sí?, como lo que se hace es copiar y pegar y se inyecta contraste nada más, veo esas diferencias, bien, en cuanto a las imágenes y me permite identificar la presencia de contraste, pero si no, es bastante dificultoso a decir verdad. Bueno, seguimos. Este es otro tipo, lo vemos en el plano axial, vemos, ¿sí?, la alteración del cuerpo vertebral, vemos, fíjense cómo acá nos agrega otra secuencia muy importante en estos procesos, ¿sí?, que es el T1, el STIR, perdón, vemos T1, T1 con contraste, T2 y STIR. El T1, ¿sí?, nos permite ver la alteración en la intensidad de los cuerpos vertebrales. El T2, ¿sí?, también, pero nos permite identificar un poco cómo infiere en el canal medular o afecta al canal medular y a la médula en consecuencia. El STIR nos delimita, ¿sí? Fíjense que el resto de los cuerpos vertebrales se ven conservados, pero en el STIR, que era una saturación grasa, vemos que esos cuerpos, ¿sí?, se ven muy afectados, se ven heterogéneos, más allá de que relativamente conservan su morfología. Y el T1 con contraste lo dejé para lo último porque generalmente se hacen primero sin contraste y por último se repite el T1 con contraste. Y nos permite ver, ¿sí?, la magnitud de la infección en cuestión. ¿Sí? Vemos acá y vemos, ¿sí?, esa alteración, esa heterogeneidad de los cuerpos vertebrales. Bien, con respecto a las patologías neoplásicas, ¿sí?, tenemos algo habitual, ¿sí?, son los hemangiomas, que es lo que vemos acá. Generalmente en los cuerpos vertebrales vemos, ¿sí?, esa alteración de su intensidad. Entonces, fíjense que en T1 es menos, se puede percibir menos, en T2 se ve mejor, ¿sí? Es algo benigno, entonces no suele, más que identificarlo, no se suele hacer. Fíjense que les dice que es lo más frecuente y así lo van a notar en varios. Ahora, por ahí, ¿sí?, podemos llegar a identificar procesos más complejos, ¿sí? Y cuando ustedes vean una formación ocupando el canal medular, ¿sí?, o alterando la morfología fuera de lo que decíamos los hemangiomas, bien, ahí, ¿sí?, podemos hablar de algún tipo de tumor, ¿sí?, o patología orgánica o neoplasia, bien, que no le vamos a dar una denominación porque pueden ser diversas, pueden ser, ¿sí?, distintos tipos de tumoraciones. Entonces, lo importante es describir la ubicación, ¿sí?, cómo afecta a la zona, bien, pero no es tan habitual. Como sí suele ser habitual, ¿sí?, la patología metastásica, bien, como vemos en esta imagen. Fíjense que acá vemos una columna completa, cérvico-dorso-lumbar, y podemos ver, ¿sí?, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. A nivel de la cuarta torácica, si no conté mal, por ejemplo, también de la sexta, ¿sí?, de la décima aproximadamente, y así, ¿sí?, en varias vértebras, como, ¿sí?, se ve alterada su intensidad. Entonces, general, a ver, una cosa que hay que diferenciar es los procesos infecciosos de los metastásicos. Tengamos en cuenta que, por lo general, los procesos infecciosos se delimitan a una región específica. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo,
T10, T11, T12, o T11, T12, o T1, T2, ¿sí? Con ese cambio de intensidad que hacemos referencia. Ahora, la metástasis, ¿sí? Se ve referenciada en vértebras inconstantes, en vértebras no consecutivas, ¿sí? Como vemos acá. Bien, entonces, esto hace referencia a un proceso metastásico. Y por último, ¿sí? Lo que es el aplastamiento vertebral, que tiene que ver, ¿sí? Con una variación de la altura del cuerpo vertebral y generalmente es consecuente a dos, ¿sí? Cuestiones básicas, digamos. Una traumática y la otra, ¿sí? Tiene que ver con algún proceso infeccioso, con algún proceso, ¿sí? Oncológico. Entonces, bien, el aplastamiento vertebral lo vamos a visualizar, ¿sí? De esta manera, y muchas veces, además del cuerpo en cuestión, que afecta obviamente, esa alteración de su morfología impacta directamente sobre el canal medular con las consecuencias que conlleva. Bien. Bueno, vamos a ver un estudio. Si me dan un segundito. Ahí estamos. Bueno, bien. Entonces, ahora lo que vamos a visualizar es un estudio completo, ¿sí? De resonancia magnética. Decíamos hasta acá, ¿sí? La parte normal. La clase pasada, ahora estuvimos denominando algunas patologías, ¿sí? Referidas o asociadas a las distintas estructuras. Ahora veamos un poquitito cómo se visualiza, ¿sí? El estudio completo. Bien. Ahí estamos. Así preservamos un poco la identidad. Decíamos entonces, ¿sí? Lo primero que se hace en un estudio de resonancia magnética es el escanograma o surview localizador, que eran, ¿sí? Imágenes de baja calidad, ¿sí? Alrededor de 3 o 5 imágenes en distintos planos. Bueno, eso es lo que tenemos en esta primera instancia. ¿Sí? Tenemos 5 en plano axial, 5 en plano sagital y 5 en plano coronal. Eso nos permite avanzar, ¿sí? A los primeros, las primeras secuencias. Acá vemos en este estudio, bueno, acá hay una calibración, esto depende de cada equipo, pero después, si ustedes pueden leer, ¿sí? Si no se los voy leyendo yo, tenemos sobre este reborde izquierdo, tenemos, ¿sí? En estos cuadraditos la referencia sagital T2, sagital T1, sagital STIR, axial T2. Eso quiere decir que este estudio, ¿sí? Fuera de lo que es el localizador, ¿sí? Se realizó con 4 secuencias en 2 planos distintos. 3 planos sagitales en secuencia T2, T1 y STIR y un axial T2. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, vamos a visualizarlo así. Y vamos a poner esto. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, decíamos, ¿sí? Se va a estar ubicando. Entonces, yo ubico estos 14 cortes. ¿Sí? Fíjense que acá le referencia cuántos cortes tiene cada uno de
de los paquetes que se hicieron de las distintas secuencias. Entonces, todos los sagitales tengan en cuenta que se tienen que hacer igual, o sea, el mismo paquete. No es que programo el T2 y después programo parecido el T1 y después parecido el STIR. La idea es que todos los paquetes sean iguales. Entonces, lo que se suele hacer es, o debería hacerse, es el sagital primero, en este caso el T2, y después el T1 lo copio de ese T2 y lo mismo con el STIR. Entonces, obtengo las tres secuencias, ¿sí?, con la altura del corte exactamente igual, para poder comparar los distintos planos. Decíamos, esta primera imagen es un localizador, esta también nos permiten programar, entonces yo le doy el direccionamiento que quiero, ¿sí?, que pase recto, acá lo mismo, esto por si el paciente me quedó torcido me permite enderezarlo, y ahí obtener las mejores imágenes en cuestión. Entonces, ahora que ya vimos eso, vamos a ubicar los distintos sagitales. Fíjense que acá tengo, ¿sí?, un sagital T2, un sagital T1 y un sagital STIR. ¿Sí? Que esto sería, decíamos, una saturación grasa. ¿Qué nos permite ver esto? ¿Sí? Fíjense, líquido hiperintenso, líquido hipointenso, líquido hiperintenso, pero con la grasa, ¿sí?, hipointensa, saturada. Bien. Primera secuencia funcional, segunda secuencia anatómica y la última secuencia, el STIR, ¿sí?, que es como media botona para permitir visualizar la presencia de edemas o líquidos, ¿sí?, a veces extravasados. Entonces, la que mejor referencia me da, ¿sí?, es la T2. Entonces, es la que, por eso es la que primero se suele hacer. Y acá nosotros vamos desde, si tenemos la posibilidad de evaluar, vamos desde un lado hacia el otro, considerando que estamos en un plano sagital, debería ser de derecha a izquierda por protocolo. Entonces yo voy evaluando, acá me voy desde derecha hacia izquierda. Evalúo, ¿sí?, los forámenes o los agujeros de conjunción, ya empiezo a ver los cuerpos y los discos, y a medida que voy progresando, ¿sí?, voy visualizando. Después lo voy a ver también, ¿sí?, todo se complementa en el sagital, por ejemplo, STIR. La morfología y estructura la voy a ver, ¿sí?, en lo que es el T1. Entonces, fíjense que el STIR, ¿sí?, me permite ver bien la intensidad de los discos. Yo veo todos los discos hiperintensos menos, ¿sí?, el último que lo veo hipointenso. Señal de deshidratación. ¿Por qué está deshidratado? Bueno, porque en el T2, perdón, yo puedo ver cómo este disco está extruido. Bien. ¿Y por qué será que está extruido? Bueno, obviamente que mucho tiene que ver con la mecánica lesiva probable, con, ¿sí?, trabajos repetitivos, con sobreesfuerzo. Pero bueno, también anatómicamente podemos ver en el T1 que hay una espondilo, ¿sí?, listesis entre lo que es L5 y S1. Aparenta una, ¿sí?, retrolistesis, o sea, un desplazamiento, o sea, posterior del último cuerpo vertebral. Entonces, todo esto en conjunto hace que ese espacio se vea disminuido en altura, que el disco, ¿sí?, intervertebral se comprima, se deshidrate y se extruya hacia posterior. Lo que nos restaría ver es justamente, que es lo que les mostraba hoy, que me preguntaba la compañera, vamos a verlo acá. Fíjense que este estudio, el operador lo que decidió es evaluar los distintos espacios, o sea, tenemos 32 cortes. Bueno, lo que se hizo es evaluar cada uno de los espacios intervertebrales, ¿sí? Fíjense, y cómo va cambiando la orientación. Bien, lo que se sigue es la dirección y oblicuidad del disco. Entonces, vamos viendo eso. Hasta que llegamos al que está más lesionado.
Fíjense que hasta ahí va todo perfecto. Veo los forámenes libres, inclusive veo los nervios, veo la cola de caballo, veo los nervios ¿sí? Dentro del canal. Y a medida que me voy ¿sí? Hacia inferior, empiezo a ver. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Fíjense cómo acá se ve con claridad, gracias a que estamos en un axial T2, que veo al líquido hiperintenso, veo cómo colapsa ¿sí? El canal, el saco, ya que entra en contacto con las meninges. Y acá vemos, ¿sí? Esto es la relación de disco-cuerpo vertebral con el canal. Y acá vemos la extrusión, ¿sí? Más bien central, medial, con cierta orientación hacia lo que es el lado derecho, pero sin ser foraminal. Fíjense que el foramen no lo, por lo menos hasta esa imagen, no lo afecta. Y también vemos una heterogeneidad del cuerpo. Probablemente si tuvo algún evento agudo, puede tener que ver con eso, pero nada que llame la atención. Entonces, fíjense cómo visualizamos esto. Bien. Así como le hacía mención, es como solemos analizar las resonancias magnéticas. Es conocer las estructuras, la morfología, la localización y evaluar. Evaluar cuerpos, discos, desplazamiento de los discos, la morfología de los cuerpos, las intensidades de las estructuras, ocupaciones de los distintos espacios, por ejemplo, del canal medular. Bien, entonces, básicamente pasa por ahí la resonancia magnética de columna. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, quedan liberados. Bueno, un paréntesis, lo único. No sé si a nosotros nos referenciaron que demos rodilla y columna, ¿sí? En realidad, como se darán cuenta, ya dar columna no nos alcanza el tiempo, por lo cual no se asusten porque en las acreditaciones rodilla no va a aparecer, o es lo que les vamos a expresar junto con el otro docente, Luis Siderac, a quienes correspondan, ya que no dimos anatomía normal de la rodilla y tampoco nos da para dar lo que es patología en una clase. Así que quédense tranquilos que nos vamos a limitar a columna vertebral y a lo que dimos dentro de la patología de la columna vertebral. Bien, así que bueno, ahora sí, si no hay consultas, quedan liberados. Muchas gracias, profe. Gracias, No, profe. Gracias, profe. Chao. hasta luego. Chao, gracias, profe. Chau, chau. Sí. ¿Qué imágenes? Y, o sea, la metodología es similar a lo que era en tomografía. Ponemos una imagen o al sumo 2 imágenes, ¿sí? Como lo que aparecía en el PowerPoint de ese estilo y que ustedes tengan que identificar lo que, bueno, las cosas que le pide en la lista de cotejo, pero en cuanto a la patología, ¿sí? Van a ser estas patologías que tengan que ver con aplastamiento, hernias, ¿sí? Por ahí metástasis, pero nada tan complejo. Sí, es importante tratar de buscar, ¿sí? Recuerden cuáles dimos y busquen muchas imágenes así se familiarizan con las patologías, cómo se visualizan. Hernia es fácil, pero después lo otro por ahí hay que estudiarlo. Exacto, eso siempre. ¿Sí? Un diagnóstico presuntivo, que sería en esto, o protrusión o hernia, ¿sí? En eso no somos tan detallistas, ¿sí? Con que identifiquen la variación, desplazamiento del disco ya es suficiente. Y bueno, pues sí, si es tumor, si es aplastamiento, bueno, dar un diagnóstico presuntivo. Bien, bueno, nos vemos. Chao, chao.